Lo dijo en la primera hora. Antes de enlazarnos ya con Pamela León, que está con nosotros vía telemática, hace pocos minutos, en entrevista para el medio La Calle, para el portal de Radio La Calle, entiendo que con ellos fue entrevista, el candidato presidencial Pedro Granja analiza su retorno a Italia por falta de garantías para su seguridad y dice que está considerando su retiro de la campaña electoral. Escuchemos ese extracto y luego lo vamos a comentar con nuestra invitada. Póngale, por favor. Pongo en grave riesgo la vida, no solamente la mía, sino la de gente que amo, y pensaba que iba a tener otra respuesta por parte de la prensa, al menos, que iba a tener otra respuesta por parte de los sectores intelectuales, de los sectores académicos. No hay ninguna voz de las universidades frente a estos ataques gravísimos en mi contra. No hay ninguna voz de las embajadas extranjeras de las cuales nosotros esperábamos un pronunciamiento, tanto que soy el único experto antimafia preparado por Schengen y el único que está planteando alguna política criminal para reducir la cantidad de envíos de droga, de cocaína que salen desde Guayaquil, Manta, Esmeraldas, Puná, Jambelí, hacia las calles de Roma, Madrid, Ámsterdam. Entonces, frente a eso, yo prácticamente tengo que en este momento retirarme de la campaña. En las próximas horas estoy evaluando la posibilidad de regresar a Italia, donde vivo, porque aquí lamentablemente no se puede contra estos intereses mafiosos. Muy bien, esto fue lo que dijo Pedro Granja. Me enlazo ahora mismo con Pamela León Andrioli. Ella es analista y máster en comunicación política. Pamela, qué gusto, bienvenida, buen día. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto, Fabricio, qué gusto con todos los oyentes de este programa. Gracias a Pamela León. A ver, primero, ¿cómo leemos esta declaración que acaba de hacer Pedro Granja? Pedro Granja dice que la campaña, digamos que la situación del país no le da seguridad. El último fin de semana hubo este atentado donde resultó herido. Al menos lo han presentado así como un atentado. La policía inicialmente manejó la tesis del robo, pero entiendo que está siendo investigado. Lo que pasó con Joselito Argüello, candidato del Partido Socialista por la provincia de Santa Elena. Antes, Pedro Granja ya había anunciado que había recibido amenazas contra su vida y hoy dice, me voy a retirar de la campaña y analizo regresar a Italia. No habla de renuncia porque las candidaturas son irrenunciables. O sea, Pedro Granja no puede retirarse de la contienda electoral, pero él dice que está evaluando dejar la campaña y regresar a Italia. ¿Qué nos dice esto, Pamela? Primero que eso lamentablemente trae un imaginario negativo del pasado, ¿no? Lo que inmediatamente viene a la mente es lo que pasó con Villavicencio en la campaña pasada. También recordemos que cerca de 14, no sé si son candidatos, pero 14 personas vinculadas al plano político el año pasado también sufrieron atentados. Ya hay alcaldes que han sido asesinados justamente luego de que en el 2023, en febrero, saliera también un informe bastante detallado sobre los indicios de narcopolítica dentro del país. Entonces, recordemos también que a nivel de lo que pasó con Metástasis, la fiscal general de la Nación también declaró al país como un territorio con narcopolítica y posiblemente narcoestado. De hecho, Daniel Lewis, que es analista en estos temas, dice que Ecuador ya está en el quinto paso, que es cuando ya se irrumpe dentro de las instituciones democráticas un sistema paralelo, alterno, que empieza a controlar desde los órganos regulares la irregularidad. Entonces, lo que establece Pedro Granja, primero, fortalece ese imaginario histórico, porque hay que decirlo así, de las elecciones pasadas. Primero. Segundo, pone en evidencia lo que en su momento también, recuerdo que fue como hace 2 años, recuerdo que María Josefa Coronel decía que los espacios de justicia ni siquiera tenían guardias para poder de alguna forma ejercer un trabajo tranquilo dentro de las instituciones de control. Entonces, lo que depone esto, primero, es eso, la realidad adversa que ya este país enfrenta en contiendas electorales. Tuve la oportunidad de participar en candidaturas presidenciales en Colombia, y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que aún no pasaban en este país es que el día de las elecciones toda la ciudad, yo estaba en ese momento en Bogotá, estaba acordonada de militares. Si tú vas a una tienda, un militar te tiene que acompañar. ¿Por qué? Porque yo tenía contacto con muchos dirigentes políticos en Santa Marta, en distintos espacios, y muchas personas con las que yo hablaba, a la semana siguiente ya no estaban vivas. Entonces, esta situación que fue en 2018, me parece que se está retrotrayendo acá al país.
De todas maneras, fortalece sí un imaginario y un branding político de Pedro Granja cuando, como tú comentas, ya hace algún tiempo mencionaba que él estaba sufriendo ese tipo de atentados. Si bien no puede renunciar a la candidatura, sí fortalece esa idea de a mí me persiguen porque soy experto en este tema. Más allá de que la situación es adversa y en el caso de que así sea, puede llegar a ser bastante fatal, no deja de ser también una afirmación que fortalece y le da un poco de legitimidad a ese branding que pretende posicionar el candidato. El tema es que lo que está diciendo Pedro Granja, que además está asociado a la del último fin de semana, 2 días antes él hablaba de que igualmente hubo algún tipo de amedrentamiento contra el domicilio de su hermano, que ha recibido amenazas. Hay que asociarlo además, o hay que mencionar también lo que denunció Jimmy Jairala, que ocurrió con un vehículo de él en el que se movilizaba su hijo. E inevitablemente nos invita a transportarnos otra vez al 2023, donde, según las referencias periodísticas, hubo 15 atentados. Varios de ellos terminaron con el asesinato de políticos. Tal vez los que mayor conmoción causaron fueron el asesinato a Fernando Villavicencio y Agustín Intreago, alcalde de Manta. Pero yo pregunto si hay el riesgo, si le ve así Pamela León, hay el riesgo de que se reproduzca un escenario similar de violencia al que ya vivimos para las seccionales de 2023 y para las presidenciales anticipadas de 2023, Pamela. Hablar de riesgo es bastante posible. Más allá de afirmarlo, existe un eventual riesgo. De hecho, en la campaña para Durán del 2023, recordemos que también mataron a un asesor político que trabajaba con Aparicio, que era el contrincante, uno de los contrincantes de Luis Chonillo. Entonces, todas estas cosas empiezan a suceder. Lo lamentable es que se comienza a normalizar. Recuerdo que también el año pasado un alcalde, no recuerdo, creo de la provincia de Los Ríos, también fue asesinado. Entonces, más allá de hablar de una afirmación, el riesgo es potencial, el riesgo es evidente, no solamente desde un espacio de candidatura presidencial o candidatura, o un momento eleccionario, mejor dicho, sino desde la ocupación de un espacio de poder. ¿Por qué? Porque estos espacios de poder se transforman en catalizadores para, de alguna manera, articular irregularmente el control paralelo. Entonces, ese control paralelo necesita tener engranajes dentro de los espacios de poder. Entonces, los candidatos presidenciales no solamente que pueden llegar a ser potenciales presidentes o potenciales figuras elegibles, sino que también ganan un capital político e influencia que puede también desembocar en una dignidad política próxima. Entonces, es muy apetecible para los GDO o para los grupos que buscan regularizar sus actividades irregulares, perseguir a este tipo de figuras que sí son un potencial riesgo y principalmente en una campaña presidencial. Recordemos que también una de las formas en las que se puede fortalecer este tipo de situaciones es a través de la visibilidad del miedo. Entonces, lo que pasó en TC, por ejemplo, nos mantuvo con zozobra, nos mantuvo en miedo, nos mantuvo vulnerables. Entonces, un proceso eleccionario que tiene todos los ojos puestos en la prensa también puede legitimar ciertos miedos. Lejos de esto, o además de esto, estamos ya entrando a una fase decisiva de la campaña, y esta fase decisiva va de la mano con una crisis energética que le pregunto a Pamela León. Hay esta sensación de que le está afectando en su intención de voto, en la intención de buscar la reelección al presidente Noboa. Este elemento de la crisis energética, Pamela León, ¿podría ser decisivo para la próxima campaña electoral? Lo es justamente. Hay un estudio exploratorio que lo realizó Click Research y, por ejemplo, es interesante ver que cuando le dan a este tipo de personas que son parte de este estudio exploratorio, les dicen, ponga todos los nombres de los candidatos en una hoja. Llegan a 5 o 6 de los 15 binomios, el siguiente por confirmar. Cuando hablan del candidato presidente no ponen Noboa, sino que hablan el candidato de la presidencia. Cuando hablan del candidato correísta no ponen Luisa, sino el candidato de Correa. Parece
Nimio lo que estoy diciendo, pero la denominación, o mejor dicho, el reconocimiento nominal de las candidaturas, sí que es importante en la recordación electoral. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque si hasta fines de este año no hay mejoras, seguramente esto le pase factura al presidente, además de que comienza a oler mucho a ese viejo Ecuador del cual tanto antagoniza, porque recordemos que en 2009 tuvimos apagones con Correa, con Lenin tuvimos apagones, con Correa tuvimos apagones y ahora tenemos apagones con Daniel Noboa. Entonces, la situación del catalizador diferenciador no está siendo tan visible. De hecho, por ejemplo, y hay que recordarlo, hasta octubre, mediados de octubre más o menos, en menos de un año, habían ya salido 4 ministros que ocuparon el cargo del Ministerio de Energía y Minas, y eso se traducía para esa época en un promedio de más o menos 88 días, un nuevo titular cada 88 días. Entonces, ¿qué te dice eso? Hay un manejo más político que técnico de la crisis. Y en ese sentido, ese manejo político que no aborda las situaciones más técnicas o más estructurales, comienza a actualizar una incomodidad que se vive en el primer metro cuadrado del elector. ¿Y a quién favorece eso? ¿Perjudica a Noboa? ¿Favorece a alguien? Claro, favorece justamente a sus principales contrarios. ¿Pero a quiénes, por ejemplo? A ver, ¿favorece a Luisa González? ¿Favorece a Jan Topic, aunque la candidatura de Topic todavía está en suspenso? ¿A quién favorece? Creo que chimba el voto más allá de eso. ¿Qué significa chimbar el voto, Pamela? Dispersión, porque por ejemplo, los candidatos similares a Daniel Noboa podrían llegar a ser Lo que pasa es que no comparten la misma porción electoral necesariamente con el PSC por el antagonismo que existe en este momento, pero sí es posible que lo que exista es que haya una recordación de que en ese país del correísmo, con el cual no necesariamente voy a coincidir, se construyó una diversificación energética. Es posible que el correísmo pueda aprovechar esta coyuntura para poder decir, nosotros hicimos un plan maestro que contemplaba distintos tipos de diversificación energética, no solamente la hidroeléctrica. Claro que recordemos que en el 2016, que fue cuando se inauguró, y también lo que pasó después con los casos de corrupción que destaparon justamente estas hidroeléctricas, puede deslegitimar un poco aquello, pero sí puede llegar a ser un brazo un poco más demostrativo como para el correísmo. O sea, ellos, por ejemplo, hace poco firmaron, me refiero al gobierno de Daniel Noboa, un convenio con Japón para generar energía geotérmica, pero no tiene 4 años. Entonces va a ser muy complicado que esos avances puedan tangibilizarse. Correcto. Usted nos ha explicado, chimba el voto, esto en el ámbito de la crisis energética. Ahora, el presidente de la República ha dispuesto algunas medidas. Es verdad, hay un descontento generalizado por la crisis energética, más allá de que algunos románticamente tratan de manejar el tema de la crisis, lo cual me parece terrible. Pero al mismo tiempo el presidente, por ejemplo, ya firmó el decreto ejecutivo para que de alguna manera los abonados que consuman hasta 180 megavatios hora no paguen las planillas de noviembre, diciembre, enero y febrero. Eso va de la mano con la campaña electoral. Ya ha tomado otro tipo de medidas que han sido cuestionadas por la oposición al considerar que derivan de un manejo clientelar. Yo pregunto a Pamela si estas medidas serán insuficientes o no para recuperar en algo la imagen del presidente para el inicio ya de la campaña propiamente dicha en enero. 1, 2. ¿Qué pasa si se logra cumplir la expectativa del presidente y de su equipo de gobierno de que para diciembre ya habrá pasado este bache tan complejo de los apagones? Y claro, aquí en el Ecuador tenemos memoria corta, pero ¿cómo ves estos elementos, Pamela? Primero, qué interesante lo que dices al final. Nosotros somos un país extremadamente coyunturalista y eso genera aprobaciones transitorias. ¿A qué me refiero con esto? Es posible, sí es posible, que en diciembre haya una mejora, es decir, para el fin de este año 2024. Ese humor social puede mejorar, sí, pero recuerda también que las secuelas que dejó la crisis energética, es decir, reparación de electrodomésticos, pérdidas de empleo, porque hay que decirlo, más de 3.000 personas fueron despedidas intempestivamente en septiembre de 2024, pese a que la ministra Núñez diga que eso no se relaciona con la crisis energética.
El portal Multitrabajos indicó que más del 90% de las empresas están teniendo problemas por la crisis energética. Entonces, puede llegar a llover, puedo yo prender la luz y en efecto tener luz en mi sala. Pero ya hay una afectación que generó la crisis energética, como la pérdida de empleo, como la pérdida económica por tener que restablecer ciertos electrodomésticos. Es decir, eso que puede llegar a mermar o aliviar ciertas cosas, no necesariamente quiere decir que todos aquellos que vivimos los estragos, que vivieron los estragos de la crisis energética, van a poner un parche para nuevamente poder generar una confianza irrestricta al presidente candidato. Porque ya hay unos estragos que están generando un largo plazo adverso. Las posibilidades de conseguir empleo en el país son muy complicadas y mucho más ahora. Entonces, ¿qué pasa con ese universo que, si hablamos de 3.000 personas, multiplícalo por familias? Entonces, va a ser muy complicado de todas maneras que esa popularidad pueda llegar a sostenerse. No digo que no pueda llegar a subir un poco, pero no creo que llegue a ser tan representativo. Lo primero que decías, él habló en la entrevista con Cuesta sobre que él tomaba medidas empáticas y no populistas. Bueno, yo ahí discrepo bastante porque no solamente en esta ocasión estamos hablando de una gratuidad en la planilla de hasta 180 megavatios en los meses que has indicado, sino que también previamente, y esto hay que recordarlo, también nos dijo que nos iba a pagar el 50% de la planilla cuando recién empezaron los cortes de 10 horas. Entonces, ¿qué pasa? Si eso no es populismo, si eso no es clientelar, ¿qué es? Porque no es una medida estructural que pueda de alguna manera canalizar una solución tangible en el corto, mediano o largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos nosotros? Tenemos que, por ejemplo, otra medida populista es la denominación de la ley no más apagones, lo cual es bastante contradictorio porque la ley no más apagones no serviría para el estiaje, tampoco para paliar de manera inmediata un problema que se origina por falta de mantenimiento del parque eléctrico que tiene más de 70 años de antigüedad, y además que una vez que se anunció esta ley, volvieron los apagones luego de 3 meses por 9 horas. Entonces, todas estas situaciones, que es lo que yo siempre digo, digamos, la gobernanza del relato o la dictadura del relato se cae cuando los hechos superan el espectáculo. Y a partir de esto, ¿qué incidencia puede tener o no en la campaña la participación o no de Jan Topic? Es el único candidato que no ha sido calificado aún. Está siendo materia de un proceso en el Tribunal Contencioso Electoral. Esta semana será decisiva para saber si Topic finalmente será o no candidato. Pero ¿cómo ve el tema de Topic? ¿Cómo podría esto incidir en la próxima campaña, la participación o no del candidato auspiciado por Suma, Pamela? Bueno, primero que me parece interesante que menciones lo del TC, y creo que es importante que también la audiencia lo tenga claro, porque en Ecuador ya como que hay un cambio y parece ya bastante repetitivo en que los políticos resuelven sus disputas. Y eso lo podemos, porque antes era común, por ejemplo, el abuso de las garantías jurisdiccionales, por ejemplo, los mecanismos judiciales para proteger derechos constitucionales, pero ahora el nuevo organismo que de alguna manera sopesa esas pugnas electorales es el TCE. Entonces, recordemos que, por ejemplo, entre 2020 y 2023 varias figuras habían recurrido, por ejemplo, a lo de antes, a esas garantías jurisdiccionales, pero luego la Corte ya puso un freno ante eso y hoy el TCE es el nuevo espacio de disputa. Eso lo tenemos que tener claro porque es interesante, o mejor dicho, es de prestar atención cómo los gobiernos de turno legitiman el uso de ciertos organismos para poder resolver cuestiones más políticas, ¿ya? La política se arregla en la política, no en los tribunales. Entonces, empezando por ahí, lo siguiente, si bien comparte una porción electoral que pueda llegar a ser decisiva por la molestia actualizada de la cual te comento, ese primer metro cuadrado, el primer metro cuadrado en el elector es justamente ese que tiene una influencia de cero a su familia. No necesariamente se pasa hacia otros espacios. Entonces, ese primer metro cuadrado que está siendo tocado y lacerado con frecuencia, puede llegar a tener una alternancia con un similar que no necesariamente me esté haciendo daño. ¿Cuál es ese similar? Puede llegar a ser Topic. Es alguien que tiene un branding electoral, no necesariamente programático similar, me refiero a las propuestas, sino más bien en lo que visiblemente pueda llegar a relacionar el elector. Entonces, si bien Topic puede llegar a ser ese contradictor
es un contradictor más que un contrario, ese contradictor al gobierno, porque además hay una pelea abierta en donde ya se mezcla incluso una alcaldesa en Manta, sí puede llegar a ser lacerante para el candidato presidente, por la porción electoral que puede llegar a compartir, sobre todo por eso, y por la similitud que existe entre ese branding que en este momento no me está generando una molestia porque no está en gobierno. Entonces sí es una pieza clave en la dispersión del voto, principalmente en esa porción electoral del candidato presidente. Y otra vez, si Topic no participa, ¿a quién beneficia esto? Mire, yo tengo una lectura sobre eso. Depende de a quién endose los apoyos. Topic, supongamos que hay un endoso de apoyo a un partido previo, es posible que beneficie a ese partido anterior. Dependiendo de cómo se mueva el endoso electoral, porque siempre sucede, y no sé si así sea, pero es posible que si Topic no sale en esta candidatura, posiblemente apadrine a alguien. En el caso de que apadrine a ese alguien podría llegar a ser no un endoso casi automatizado de un voto hacia otro lado, pero sí puede llegar a incidir positivamente en ese patrocinio. De otro lado, no va a ser el novoísta. De otro lado, y hablando de las no calificaciones, ¿podría tener alguna incidencia el hecho de que las candidaturas nacionales, asambleístas nacionales de Avanza, de Democracia Sí, de Construye y de Pachacutic no fueron calificadas? Es decir, ¿estas 4 organizaciones no tendrán candidaturas asambleístas nacionales, Pamela? Por lo que hemos visto últimamente, es así, pero yo más bien quisiera pasar de lo coyuntural a lo otro, o sea, realmente el fair play, que es, digamos, el principio de igualdad amparado justamente en el artículo 93 del Código de la Democracia, por todas estas argucias, está siendo bastante pisoteado. Y esto no solamente con lo que tú estás comentando ahorita, Fabricio, sino recordemos también hace unos meses cuando se pretendía que un procurador genere una interpretación sobre la sentencia de una corte para que el presidente pueda llegar a ser candidato sin pedir licencia, basándose en una cuestión del 2010 en donde se hablaba y se definía qué era una reelección, para decir, esto no es una reelección porque yo estoy completando el gobierno de alguien más. Entonces, ¿por qué voy a este lado? Justamente para no verlo de manera como un episodio de algo que ha sucedido, sino más bien como algo más profundo, que es el uso que se hacen de ciertos instrumentos para abolir el fair play, para desvirtuar el principio de igualdad. O sea, eso a mí me preocupa, pero grandemente, porque cuando se pretende generar una competencia desigual, sacando a unos, callando a otros, conceptualizando unas cosas, interpretando otras para poder tener una competencia no tan decisiva, eso no solamente que no es democrático, sino que también te habla de una suerte de principios de autocracia. O sea, eso es lo que realmente creo que podría llegar a tener un poco más de preocupación, que debería preocuparnos realmente, deberíamos cuestionar estas cosas. Correcto. Pamela, gracias por el tiempo. Enriquecedora charla con usted. Que tenga una buena mañana. Gracias, Fabricio. Un gusto por fin estar en entrevista contigo. Ya era hora, ¿no? Gracias a Pamela León, que ha estado con nosotros, analista y máster en comunicación política, su visión sobre lo que está pasando con la campaña electoral. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.